¿Cómo les va? Muy buenos días, las 10:05. Lamentablemente no para de llover y sobre todo en las zonas más afectadas, desde ayer al mediodía, a la tarde. Pergamino, Zárate, por supuesto, Exaltación de la Cruz, el norte bonaerense, con ya una apreciable cifra de evacuados. Por supuesto que a lo largo del programa los mantendremos informados acerca de toda alternativa que se produzca. Más luego, parece haber un contraste entre la abulia de la ciudadanía porteña y la importancia de las elecciones de mañana. Abulia, al menos a estar por lo que el poco entusiasmo que se demostró en el debajo de la campaña se reveló a través de lo que es el interés de la ciudadanía. No en la altisonancia de los candidatos, sobre todo entre los ex cambiemitas y La Libertad Avanza. El resultado es susceptible de trasladarse bastante más allá de acá, de la ciudad, incluso hasta el punto de reconfigurar o de comenzar a hacerlo el mapa político general. Una elección acotada a legisladores locales, otrora concejales, porque técnicamente no es otra cosa que eso, se ha convertido en la radiografía que puede establecer un nuevo reparto de fuerzas y de nombres propios. Se nacionalizó. Y mañana a la noche es seguro que en los clubes de ganadores y perdedores se tomará nota de eso, de que debe barajarse y dar de nuevo. Por supuesto, lo que no sabemos es cómo. Ese aspecto está a salvo de datos fríamente numéricos que, excepto por alguna sorpresa mayúscula, habrán de ser corroborados. Por ejemplo, la suma de los votos en el espacio de las derechas daría que, formalmente, continuarán siendo mayoría. Pero, como en política no siempre 2 más 2 son 4, si el vencedor individual es Leandro Santoro, la lectura lo privilegiará, porque se trata de cómo quedarán posicionados los referentes en danza, no el cómputo global. Sin ir más lejos, el domingo pasado en Chaco sucedió exactamente eso. Los dos pedazos del peronismo le ganaron, por décimas, pero le ganaron, a la alianza de radicales y libertaristas, que es lo mismo que decir a los radicales y punto, porque virtualmente La Libertad Avanza no les aportó un solo voto. Sin embargo, lo único que se leyó es que Jorge Capitanich perdió por gran diferencia, unos 12 puntos, contra el gobernador Leandro Esdero. Y en Salta, en sentido análogo, el partido provincial del gobernador Gustavo Sáenz se impuso con enorme comodidad en el reparto de diputados y senadores. Pero la lectura casi excluyente, ¿cuál fue? Que La Libertad Avanza ganó en la capital. En otras palabras, la lección renovada es que prima cómo se construyen los datos, bien antes que su rigor matemático. En el caso del peronismo, agregado a su desastre en Jujuy y a la derrota inapelable de Alberto Rodríguez Sá en San Luis, quedó un inmenso llamado de atención, otro más, por si hiciere falta, sobre lo que significa su falta de liderazgo y su vocación de unidad, su falta de. Es por eso que un triunfo de Santoro, al frente de una lista consensuada que juntó prácticamente a todas las tribus porteñas, implicaría no solo su proyección rumbo a la alcaidía en 2027, depende en gran medida de qué porcentaje obtenga,
Si está alrededor del 30, o si lo supera, es muy diferente a quedarse en torno al 25, aún ganando. Empero, como fuere, lo indesmentible es que en Capital se articuló una figura sólida, con carisma, con buen trabajo en los barrios, junto con una armonía indispensable entre los actores del sector. Tienta a decir que se demostró que no es tan difícil. Mientras el PRO se juega su probable extinción si no ocupa un lugar, llamémosle digno, segundo a esta altura. Salir tercero, por el margen que fuere, sería algo así como su certificado de defunción. Y el gobierno, solo interesado en derrotar al macrismo, también pone su gran ficha en quedar definitivamente, hasta donde da la vista, como la única referencia de derecha. Y otra vez, nadie puede decir que no ha sido sincero en lo estructural. Manuel Adorni dijo sin ambajes que está ahí de candidato al solo efecto de representar a Javier Milei. No tuvo empacho en ratificarlo a través de su absoluto desconocimiento de los temas de la ciudad. Y, asimismo, sin vergüenza, usó su condición de vocero para entremezclarla con la candidatura, anunciando la rebaja de aranceles para importar celulares y el endurecimiento de los requisitos inmigratorios. Desde ya, a nadie le importó mayormente cuál es la licitud de esa simbiosis entre el postulante electoral y el cargo público que ejerce. Lo que importa de manera sobresaliente es que mañana a la nochecita, se estima, sabremos si el gobierno consolida desde la vidriera del país su carácter de fuerza predominante. Si un protagonista central de la política argentina en los últimos 20 años, como Mauricio Macri, pasa a cuarteles de invierno. Y si la franja de peronismo y progresismo, de vuelta para seguir usando esas convenciones que tanto inquietan a doctrinarios de pacotilla, es capaz de mostrar que hay alguna unidad posible en condiciones de revivificar y revivificarle esperanzas. Es así que el momento de la situación política en general y económica en particular potencia el resultado de estas elecciones. Hasta aquí, nada asemeja a detener el andar, con o sin comillas, orondo del oficialismo, si se lo mide en términos de la firmeza con que encara sus decisiones y del rol meramente denunciativo que expresa la oposición. El gobierno, aunque nada de lo que hace suponga marcha atrás en su experimento de salvajismo ultraliberal, demuestra que no tiene problema alguno en archivar no una, varias de las banderas de libertad absoluta de mercado. Pisa paritarias, recurre a planes platita, plancha el tipo de cambio, maneja tarifas y salarios encorsetados para que no se dispare la inflación. Incluso, después hablaremos de esto, ha tomado una medida respecto de los plazos en que desde aquí se pueden girar dólares al exterior. Algunos hablan de default selectivo. Y todo de cara a llegar a octubre con las variables macro y micro controladas. Con el imaginario bien menemista de comienzos a intermedio de los 90. Mudando del voto licuadora, ¿se acuerdan?, al voto motosierra. La medida de la rebaja arancelaria para la importación de smartphones
que tiene en vilo a una Tierra del Fuego donde Milei también ganó por más del 50% de los votos, es un paradigma de aquello que representa al modelo vigente. Se puede y se debe discutir si acaso esa provincia no necesita cambiar su perfil productivo, porque vamos, al mediano plazo, inevitablemente, dejará de ser viable permanecer como ensambladora de componentes externos. Pero de ahí a tomar una resolución inconsulta, de buenas a primeras, apta para dejar sin trabajo a miles de habitantes, hay una distancia abismal. Con un desparpajo propio de la frivolidad y de la caradurez que lo caracterizan, Federico Sturzenegger dijo que el territorio fueguino debería dedicarse ya mismo a ser un parque mundial de diversiones. Que en el medio esté la gente lo tiene tan sin cuidado como la brutalidad repentina con que se dispuso este accionar, todavía no decretado, que ni siquiera garantiza ventajas de precio competitivas contra los productos importados. Es el viejo y nunca bien ponderado verso de que la copa derramará hacia abajo por vía de bajar impuestos. Otro día de la marmota. Lo mismo aplica para el endurecimiento de las condiciones inmigratorias que anunció el vocero candidato, cuando no hay ningún dato de impacto severo sobre lo económico que no sea la necesidad de seguir construyendo enemigos fáciles. Muy bien, ¿sobre qué se monta este mundo fake? Por un lado, es cierto, sobre la realidad líquida de la instantaneidad perpetua, del universo clip de las pantallas, de que la certeza de los datos pasó a mejor vida. Pero también se ejerce sobre la obviedad de que no tiene enfrente un relato que desmonte las falsedades. Esta semana ocurrió además que Eduardo Casal, el jefe nacional de los fiscales, se metió de lleno en la campaña, de lleno, y pidió que le sea duplicada la condena a Cristina por la causa vialidad. La causa vialidad es un bochorno sin más pies ni cabeza que no sean la persecución contra la expresidenta. Incluso lo admiten, en reserva, juristas que no son precisamente del espacio opositor. Las obras en cuestión ya habían sido investigadas por la justicia, no se hicieron pericias de ninguna de ellas, y menos que menos puede entrársele a acusar por asociación ilícita. Dale que va, ahora la Corte no tiene más excusas para dejar de pronunciarse, sin perjuicio de que como Corte no está obligada a plazos específicos. El pronóstico no es bueno para Cristina. A estar por lo que hacen trascender los servis respectivos. ¿Habría algo más fuerte que este escándalo persecutorio para que se unieran contra ellos los moralistas republicanos? De nuevo, no importa la verdad. Decidirá el clima político. Por eso son trascendentes las elecciones de mañana.